¿Qué tal? Muy buen día. La Academia de Contratación Pública de México les da la bienvenida y les invitamos a participar en este programa. En algunos momentos hemos comentado que los contratos de obras son de gran complejidad. En esta ocasión vamos a abordar las modificaciones que se realizan y son permisibles a estos contratos. Los invitamos a acompañarnos. Doctor, ¿nos podría compartir qué debemos entender por modificación a un contrato de obra? Bueno, mire, una modificación, como su nombre es un cambio, es un ajuste. Hay que distinguir. Tenemos el contrato de obra, ¿sí?, que es el instrumento que sirve para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y el convenio, como tal, es el instrumento jurídico, acuerdo de voluntades para transmitir, modificar o extinguir. O sea, le quitamos desde un punto de vista teórico, le quitamos nada más la posibilidad de crear. Una modificación es un cambio, donde yo, a través de un convenio, que sería el instrumento, transfiero, modifico o extingo derechos y obligaciones. Eso es una modificación, es un cambio. No quiero entrar a toda la polémica de las corrientes en cuanto a lo que es un acto jurídico o un hecho jurídico y cómo se clasifica, ¿no? Pero en términos general así se entiende. Es un cambio formalizado a través de un convenio. Perfecto. Y entonces, ¿quiénes se encontrarían facultados, hablando del contrato de obra pública, para solicitar la realización de estas modificaciones? Por parte del contratista, el superintendente, mediante la solicitud correspondiente, y por parte del contratante, pues obviamente el primero que lo tiene que autorizar esa modificación pues sería el residente. En todos los cambios, ya cuando se instrumentan, a nivel obra pública dice, oye, vas a autorizar un cambio, primero el único que lo puede hacer es el residente, su autorización, ¿sí? Y dice, y tiene que haber un dictamen. O sea, es lógico, voy a hacer un cambio al contrato, necesito un convenio, que es la materialización de ese cambio, que necesito un dictamen que justifique ese cambio. Ya a nivel interno de las dependencias y entidades hay áreas especializadas, un área de contratación que se dedica a formalizar debidamente el contrato, ya con las cláusulas y los cambios correspondientes. ¿Y cómo es que se pueden hacer o se deben hacer constar la formalización de estas modificaciones? Existe la obligación legal en obra pública de que se haga un cambio. Ya el nombre que se le da muchas veces le llaman convenio, adenda, adendum, acuerdo. ¿Qué aspectos son susceptibles de modificarse o cuánto puede modificarse un contrato de obra? ¿Hay alguna limitante o algún parámetro que la ley establezca para que podamos hacer estas modificaciones? Mire, no, en una obra privada, pues los cambios pueden ser de cualquier tipo, pero mire, hemos hablado en otros programas cuáles son los conceptos básicos para entender que existe un contrato de obra. Su objeto que esté limitado obviamente a la ejecución, desarrollo, diseño, construcción de una obra, el desarrollo de un inmueble. ¿No? Objeto. 2, monto y plazo. A nivel obra pública, ¿qué le permite? Esos 3 cambios, esas 3 modificaciones. Yo puedo cambiar el objeto. Ya no lo quiero de 100, sino de 1000, no, lo estoy cambiando. Quiero una parte adicional, no nada más quiero el edificio, sino que le pongas un helipuerto. Bueno, pues ese es un convenio, ¿sí? Ese es en el objeto, ¿sí? El otro es cuando se hace en el monto. La ley de obras habla que hay 2 sistemas. Uno, porque sean cantidades adicionales, es decir, más de lo mismo, porque yo ya tengo un precio definido. Sí, van a ser 100 metros cuadrados de barda, ¿no? O de pintura.
pues ahora son 200, pues es más de lo mismo, ya tengo el análisis, ya sé cuánto cuesta, ya sé cómo se hace, ya sé cuánto es el valor, pues ya nomás le agrego, es una cantidad adicional. O por conceptos extraordinarios, o dice la ley, por trabajos no previstos en el catálogo original, o son extraordinarios, es decir, otros conceptos, algo que no estaba, el caso del aeropuerto, no estaba, sí, pero tengo que agregarle el costo, bueno, pues lo hago por monto. Y se hace por plazo, o sea, requiero más tiempo en la ejecución para hacerlo, pues lo hago por plazo de ejecución. O porque te difiero la fecha de terminación en función de una suspensión, te lo difiero. Pero si se fija, inciden en estos rubros, que es lo que le da esencia y por lo que nace un contrato. Hay una figura que le llaman a los términos y condiciones originales. Dice, siempre y cuando no te mueva el monto del plazo. Ejemplo, voy a cambiar de representante legal. Pues no afecta nada, ni el objeto, ni el... Bueno, la ley te dice, pues cámbialo, no pasa nada, mediante un convenio, un adendo. Pero al final es el acuerdo de voluntad donde yo te acepto que sea otra persona. Le doy un ejemplo, ¿no? En este ejemplo que usted nos comparte, en donde hay afectación a estos 3 rubros, ¿qué sucede? ¿Hasta cuánto se permite modificar? Por ejemplo, si el 100% es un edificio, ¿hasta cuánto puedo modificar yo de ese 100%? La ley establece, mire, antes había un parámetro, ¿no? Que te decía hasta el 25%. Yo realmente decía, ¿de dónde sale esto, no? Y habían unas reglas. Antes de la ley actual del 2000, había una regla que te decía hasta el 25%. Después del 25% que muevas en monto en plazo, ¿sí? Solo te permito hacer un convenio adicional y se acabó. Nada más. ¿Sí me explico? La regla decía, tope 25. Después del 25, solo un convenio, pues hasta el 1000% o al 100%, pero no más uno. ¿Sí? Después de la ley, esto daba muchos problemas en el manejo de los contratos. Después de la ley se cambió la regla, dice, bueno, ok, hasta el 25 pues lo autoriza el área de contrato. Cuando no se ve más del 25, lo autoriza parte del área de administración. Bueno, está bien, o sea, esa es la regla, ¿no? O sea, al final yo puedo moverlo lo que yo quiera, siempre y cuando, recuerde, esté justificado. Siempre y cuando esté justificado. O sea, obviamente hay restricciones adicionales. Dice que no se mueve el objeto. ¿Y qué es no moverse el objeto? Oye, iba a ser un hospital y ahora pues es que se parece más también a un almacén. No, pues no, espérame. O sea, no puedes variar sustancialmente el objeto del contrato. Doctor, cuando se presentan esta serie de modificaciones a la construcción, ¿es factible que se presenten controversias entre las partes? ¿Por qué razones? Y en su caso, si existen ya establecidos algunos mecanismos que puedan permitir llegar a una solución. Todas las dependencias que están acostumbradas a hacer obra, o en obra pública, o las empresas que ya traen, tienen procedimientos para llevar a cabo una revisión de los cambios. O sea, no es porque yo quiera, sino hay proceso que yo tengo que iniciar. Incluso la misma ley señala, oye, si tú te das cuenta de que no, como contratista, que no te va a alcanzar el tiempo por causas no imputables a ti, avísalo, ¿no? Y veles diciendo y presenta un programa de cómo lo vas a, qué tienes que hacer. Oye, hay cantidades adicionales que suceden, pues lo tienes que reportar. ¿Por qué? Porque el proyecto se quedó deficiente, porque le faltó más obra que desarrollar. Bueno, pues avisa, ¿no? Y es un proceso. En unos le llaman órdenes de cambio, en otros le llaman boletines, otros acuerdos, adendas previas, donde técnicamente se sientan
y decir, vamos a ver qué cambios son. ¿Sí? Sale, ok, ¿es procedente? Sí, es procedente. Se hace un análisis del cambio. El contratista presenta su propuesta al superintendente, al residente, se comunican, dice, está bien, te lo avalo, perfecto, empieza a ejecutar, ¿no? O espérate a que yo te autorice los precios, en fin, se hace todo un proceso. Luego ya el residente forma, edita y desarrolla un dictamen técnico que justifica, lo manda a su área de contratos, luego el jurídico, y es todo un proceso, ¿sí?, para desarrollar esa modificación. Pero previo, existen procedimientos previos. Cada dependencia, entidad en obra pública los establece de forma distinta. En otro momento ya nos había compartido que el objeto debe realizarse con la mayor precisión posible para evitar confusiones. En este caso, ¿cuál es el alcance que tendrían que tener las modificaciones al contrato? ¿Qué deben respetar de ese objeto y con qué especificidad se deben de realizar esas modificaciones? Mire, estamos ahí, entiendo su pregunta, pero es un ámbito subjetivo, ¿eh? O sea, ¿qué tanto cambio una obra? No sé. ¿Sí me explico? O hasta dónde se da un cambio. Yo voy a hacer una casa, su casa, pero ¿sabes qué? Me sobra espacio en el patio y quiero una alberca. ¿Hay un cambio? Es la misma casa. Le voy a agregar una alberca. ¿O como lo quiere ver? No, espérame, esto es una alberca y esto es una casa. Nada tiene que ver. En obra privada se resuelve y no tiene mayor problema, pero en obra pública no, porque hay procesos. Claro. Y muchas veces el definir hasta qué punto cambia el objeto no es fácil. No, oye, muchas veces había casos que era simpático, ¿no? Que con un puente, con la ejecución con la contratación de un puente acababas todo una autopista, ponías puentes, allanamientos, todo. O sea, bueno, ¿cómo? ¿Hasta dónde? Pues sí, es la misma carretera, ¿no? Es un puente para carretera, bueno, pues es la carretera. Va a depender, ¿no? O con un solo contrato de una plataforma, pues hacías todo el complejo. Y eran 5 plataformas, no nomás de compresión, sino habitacional, de exploración. O sea, ¿cómo? Creemos un poco lo subjetivo. La regla dice que no varíe sustancialmente el objeto del contrato, ni se transgreda la ley. Bueno, ¿qué es? Entramos un poco en el sentido común, ¿no? Pero entonces en este ejemplo que nos pone con un contrato, o sea, iba a ser una plataforma y se hace todo el complejo, ¿sí varía sustancialmente el objeto? ¿Para usted? Es una apreciación a esos. O sea, Subjetivo. no hay límite entonces para no esa... sabe, o sea, ese es un tema de que hace complejo estos contratos. Muchas veces, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuáles son tus argumentos? Pues dice, oye, no, espérame, pero al final, ¿qué? No, o sea, ahí van a criterios. O sea, no hay nada definido. El criterio dice que no se varía sustancialmente el objeto del contrato. Volviendo a este objeto, hay personas e incluso autores que manejan el objeto jurídico y el objeto técnico del contrato. ¿Qué debemos entender en uno y en otro caso, doctor? Híjole. A ver, el objeto es el jurídico es lo que te dice el contrato, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Desarrollo, diseño, construcción de un puente, de una presa, de un... Pero ya desde el punto de vista técnico también es su objeto. El objeto técnicamente, ¿qué es? O sea, es el conjunto de recursos que yo aplico. Y muchas veces, a lo mejor yo puedo cambiar el objeto. Yo tengo una carretera que va de sur a norte, ¿no? Y son, muchas veces cuando yo hago circuitos o hago carreteras, son kilómetros los que yo contrato, ¿no?
20 carreteras de la autopista fulana de tal. Ok. No. Pero muchas veces dices, ok, yo tengo el tramo de aquí a acá, pero por un periodo de vacaciones no lo puedo usar. Puedo irme para el otro lado. Es lo mismo. Es una carretera, son las mismas especificaciones, las mismas características. Pero ya no es del kilómetro 0 del kilómetro 100 al 120, sino del 80 al 120, al 100. ¿Puedo irme? Técnicamente nada cambia. Pero en el objeto, en la definición, cambia completamente, ¿no? O voy a hacer un hospital y por cuestiones de tierra, de poblados, de todo, de pobladores, no puedo hacerlo ahí. Pero dice, lo puedes hacer enfrente y es lo mismo, o sea, mismo terreno, mismo todo. Técnicamente a lo mejor me va a variar 2%, desde el punto de vista técnico, o sea, de hacer más movimientos, más trabajo, pero es un hospital o un edificio con las mismas especificaciones. Lo único que voy a cambiar es de aquí a acá. Técnicamente no cambia. Muchas veces hay que valorar ese concepto. También, ¿qué podemos entender o qué significado se le atribuye cuando decimos cambio de condiciones originales del contrato y cambio de circunstancias? Al final es lo mismo, ya nomás es semántico, ¿no? Como lo quiero decir. Pero al final, cuando hablamos de las cláusulas de gravosidad, hablábamos de esto, estas cláusulas de ajuste. O sea, ¿cómo evito que haya un grave daño? Afectación. Pues estableciendo cláusulas así. Previo a eso es esto. ¿Qué es lo que origina un cambio? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos circunstancias no previstas originalmente? O sea, al concepto de decir, oye, yo no tenía previsto originalmente esto, por lo tanto me lo tienes que reconocer. La forma, no sé. O sea, la forma son a través de precios, a través de adicionales. O sea, es una forma de decir, oye, cambió sustancialmente o varió sustancialmente. Los mecanismos que en obra pública establecen, ok, si varía, bueno, pues hay precios y desarrolla los precios, ¿no? Pero sustancialmente, bueno, pues es volumen, cantidad, magnitud, pero al final es eso, es denominación. Hay gente que no les gusta ni una ni otra forma, ¿no? Pero al final es cómo se cambian. Muchas veces ¿se acuerdan cuando hablábamos los rendimientos? ¿No? Yo tengo proyectado que las máquinas y los trabajadores trabajan todo el día, pero por circunstancias de que no me dejan entrar, que hay lluvias, que hay paros, que hay frío, que esto, pues los rendimientos se caen y al final pues la obra se va alargando, esos rendimientos. Y por lo tanto lo que iba a hacer en 6 meses lo hago en 8 meses, esos 2 meses ¿dónde están? Porque al final es tiempo. No varía, es el mismo concepto, voy a hacer lo mismo, pero el que no me haya dejado o que no haya podido trabajar por incluso circunstancias de tiempo, me estás variando las circunstancias, porque yo partí de la base de que me dijiste que no iba a haber interrupciones. En otros momentos nos ha comentado acerca de la teoría de la imprevisión. Sin embargo, me gustaría que la retomásemos ahora, porque creo que es justo, aborda o es alusiva a las modificaciones que se hacen en los contratos. ¿Nos podría compartir en concreto qué es esto? Esa facultad que tiene de ante un cambio de circunstancia sustancial, ajustar el contrato, ¿no? O sea, oye, por circunstancias ajenas a mi voluntad o a la voluntad de las partes, hubo muchos paros durante el desarrollo de la obra, de tal forma que se duplicó el plazo. Y al duplicarse tuve más indirectos, tuve más trabajo, tuve más... ¿Quién me va a pagar eso? Ya no la obra, sino ¿quién me va a pagar? Oye, se cancelaron los proyectos y no consideraron prioritario, le quitaron dinero, ¿quién lo va a pagar? Porque nunca me sacaste, nunca dijiste que se acababa, pero ahí me hiciste suspensión, ¿no? Y me pagas a lo mejor los gastos de suspensión, pero ¿y todo lo demás?
Porque el parar una obra y luego arrancarla es costosísimo. ¿Qué busca la teoría de la imprevisión? Busca que si no lo tienes pactado en el contrato, logres establecer un acuerdo que te permita interpretar adecuadamente el contrato, te permita y que busques la solución de cómo buscar esos mecanismos que te permitan regresar al equilibrio del contrato, tanto económico como de tiempo. Sí me explico. Eso es, y es la rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión, pero al final el efecto de la teoría de la imprevisión es precisamente eso, es acoplar las circunstancias no previstas a las nuevas condiciones y hacer los cambios que requiere el contrato para modificar. Para que se dé una modificación al contrato tiene que haber un cambio, una modificación a la obra, a la construcción. El efecto, sí me explico, o sea, yo hago un cambio al contrato, modifico la construcción, hay un cambio y lo reconozco formalmente a través de un convenio. ¿Vale? Ok. El tema, por ejemplo, en precio alzado, está muy limitado. ¿Sí? Dice, yo no te puedo variar ni el monto en precio alzado, no te puedo variar ni el monto, ni el plazo, ni está sujeto a ajuste de costos. ¿Me explico? Por lo tanto, pues no hay mecanismos para hacerlo. ¿Sí? O sea, esa es la regla que marca la ley. Sin embargo, cuando ya en la práctica, en el desarrollo, en el reglamento hay alternativas que son chistosas, porque no hay cambio, pero sí se permite otro contrato, ¿no? O sea, es decir, la regla es no hay modificaciones, al contrato es inamovible, punto. Muy bien. No obstante, si tú requieres o hay algo adicional, lo puedes regularizar ese trabajo mediante ¿qué? Mediante un contrato de precios unitarios. Es decir, tú tienes un precio alzado inamovible, pero si hay algo que tú pediste o algo adicional que hay que agregar y que no estaba originalmente previsto y se tiene que regular porque hay un principio de continuidad, que no debo de parar la obra. Esa es la base. Ok, busca y forma nuevos contratos, establece condiciones. Ese contrato tiene que ser, esos cambios o esas modificaciones tienen que derivar de cambios tecnológicos, de una necesidad de mejoras. Tiene que ser medible, cuantificable y tiene que pasar por un precio extraordinario y tiene que formularse los precios extraordinarios y autorizarse la adjudicación de esos nuevos contratos. Más o menos el procedimiento. Okay. O sea, al final no te lo modifico el contrato, pero sí te hago un nuevo contrato, chiquito, ¿no? En contrasentido, tratándose de contratos a precio unitario, ¿cómo es que se realizan estas modificaciones al contrato? Bueno, allí hay procedimientos que se manejan. Hace rato comentamos qué procedimientos. ¿Yo cómo puedo cambiar las modificaciones de precio unitario? Precio unitario, precio alzado es la forma de pago, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, afectan solo al concepto de monto. Y obviamente tienen repercusión en el plazo, pero bueno, ¿cómo se cambia el monto en un precio unitario? Por dos razones. Porque ejecuto más de lo mismo, porque ejecuto cantidades adicionales, y me dice la ley, cuando tú vas a hacer actividades adicionales, ya tienes el precio. Por lo tanto, tú puedes ejecutarlas y con cargo al contrato se te pagan las adicionales. Y ya después se regulariza, pero tú puedes ejecutar lo adicional. Más de lo mismo, ya tienes el análisis esto. Que es un trabajo que no estaba previsto, ¿sí? Entonces tienes que seguir un procedimiento que señala el reglamento, que dice, bueno, hay que ver el precio, el catálogo, hay que ver los insumos, hay que ver
y si están los insumos, si son parecidos o no son parecidos. Hay que ver, debe de haber una propuesta, o hasta el último por una adjudicación directa. Es todo un procedimiento que se sigue para efecto de esto. ¿Cómo es que se integran los precios extraordinarios que nos ha estado comentando? El reglamento maneja 4 procedimientos, uno excluyente. Si yo ya tengo los precios y son similares, si es similar lo mismo, pues ya agarro los precios. Que no, pues voy por los insumos. Si no hay insumos, si no se parece nada, voy a una propuesta del contratista y que me trae estudios de mercado. Esto. Y si no, por observación directa. Y en contrasentido, ¿cómo se integran los precios unitarios adicionales? Pues con el catálogo, voy a hacer más de lo mismo, pues ya tengo el catálogo, ¿cómo lo integro? ¿Cómo hago zona? Pues ya no hago nada más que lo duplico. Y ya el precio unitario de pisos, ya lo tengo, voy a hacer más de lo mismo, pues ya nomás lo aplico. Ya no eran 100, sino 200, pues ya sale, nomás una multiplicación sencilla con el mismo concepto. En este tema también se menciona a los pagos provisionales. ¿Qué es esto? Es una fórmula que dentro del precio unitario se da, que es un pago provisional. Muchas veces para llegar a un acuerdo para desarrollar un precio extraordinario, porque no nomás así de que tú lo dices, no, pues hay que analizar. Recuerda que la ingeniería todo es auditable, todo tiene que ser medible y perfectamente revisado, porque si no, ¿yo cómo te pagué? Y muchas veces en el proceso de determinar un precio unitario, pues o no estoy de acuerdo que me cobres el material en tal precio, o la mano de obra que me estás poniendo no es correcta, o porque estás utilizando este insumo de grúas cuando puedes utilizar otra menos, y entonces viene la conciliación de precios. Es toda una actividad de análisis de precios del área de precios unitarios, que son gente especializada que se dedica a hacer ese análisis y que conoce cómo está el mercadeo, cómo están los costos, en fin. Oye, tú me estás aplicando mano de obra una cuadrilla en 200, cuando vale 100 en cualquier mercado, ¿por qué te lo voy a autorizar? Que es especializada porque lo traigo de otro país. Pues no, pues ya ahí nos vamos, ¿no? Pero muchas veces la obra que sigue caminando, sigue viviendo, la obra no respeta esos malos entendidos o de buenos entendidos, ni ella sigue caminando y yo necesito darle flujo. Entonces dice la ley, puedes autorizar pagos provisionales, o el reglamento dice, y puedes pagar solo a costo directo. Voy a hacer loseta. Ya sé que la loseta, la colocación y todo lo que implica, por metro cuadrado vale 300 pesos, ¿no? Perfecto, ya. Mira, te voy a dar 200, te hago un pago provisional y luego nos peleamos porque hay cosas que no me acabas de convencer. Indirecto, financiamiento, no pasa nada, pero en lo que integro, te doy flujo, te doy pago por adelantado y esto para efecto de que no en los extraordinarios te me quedes sin flujo. Una obra de dinero no camina. O sea, como decía mi jefe, las obras no son para pobres. Aquí o tienes dinero y le inyectas dinero o se para, ¿no? O sea, y no es discriminatorio ni despectivo, pero es así. Si usted se va a aventar a hacer su casa, tiene que tener dinero. Si no, le sale lo doble. ¿Sí me ven? Claro. Y entonces, pues ni modo, o sea, a ver, no nos estamos peleados, sí, pero a ver, te autorizo un precio provisional, pero tú síguele y luego ya vemos cómo regularizamos. Esa es la idea. Gracias. ¿Qué entendemos o qué significa cuando escuchamos variaciones a indirectos y financiamiento y cómo es que esto opera? Ok. Es un mecanismo que está previsto en la ley y en el reglamento. Muchas veces cuando se alarga el plazo de ejecución, a ver, usted planea una obra, ¿sale? Por 3 meses, o cualquier actividad, ya no vamos a una obra, cualquier actividad.
Usted dice, a ver, yo voy a hacer un trabajo de asesoría como abogada y le voy a invertir 3 meses. No. Y mucho del costo yo lo voy a pagar. ¿No? Y usted dice, a ver, yo cobro tanto, mi secretaria cobra tanto, la gente que me auxilia cobra tanto, hago mi presupuesto. ¿Cuánto es? 3 meses. Ah, perfecto. Vale, listo. Y hace un presupuesto. Por mes, 1,000 pesos. Incluye todo. Entonces, Sí, sí. incluye mis servicios, los de mi personal, toda la gente que me ayuda y todo lo que hago. Más, para hacer tu trabajo voy a rentar 3 meses. ¿Sale? Un apartamento. ¿Qué sucede? Que el trabajo que yo iba a hacer en 3 meses por X, por Y o por situaciones no imputables a mí, se va a 6. ¿Qué implica? Independientemente de su trabajo, que a lo mejor su costo directo, que usted dice, bueno, a lo mejor voy a hacer lo mismo y te voy a dar el mismo trabajo, pero ese no varía, no hay una variación. Dice, ok, pues yo te voy a entregar todos un dictamen jurídico que en vez de hacerlo en 3 meses, pues lo hice en 6 meses. Bueno, pero es lo mismo, ¿sale? Hasta ahí todo bien. Oiga, pero ¿y los otros 3 meses de secretaria, de asistentes, de pago? Porque esos no pagan en función del dictamen, sino de todo lo demás. ¿Qué pasó? Oye, financiamiento, yo le tuve que poner más. Y al final me vas a pagar como si fueran 3 meses lo que se hizo en 6. ¿Qué varía? Mis indirectas, la parte administrativa, el soporte administrativo que me ayuda, y aparte que tengo recursos ahí destinados que no me retornan. Y en vez de yo cobrarlos en 3 meses, los cobré en 6. ¿Qué dice la ley? Cuando suceda así, revisa y tienes derecho a cobrar tus indirectos. Los indirectos al final es un porcentaje. Tienes derecho a que se te pague ese porcentaje, ajustar el porcentaje. Sí, haga de cuenta. Usted cobra, quedamos 100 por mes, ¿no? A costo directo. Ah, pero ya cuando le agrega indirecto, financiamiento, utilidad, todo lo que se ve, ya le sale 150. Ah, pues usted tiene derecho que de esos 50, el precio directo no se mueve, pero todo lo adicional se va a mover. Que eso es 50, ¿no? Que equivale al 50%. Pero ¿sabes qué? Subió al 70%. Ah, pues ese 20% me lo pagas. No, y luego dicen, no, es que ese es por regla de 3, pues son 3, nomás multiplico. No, pero a ver, tú hiciste la inversión de una computadora, ¿por qué te la voy a pagar? Pues si te sirven los 6 meses, y ahí viene lo que le habíamos dicho. Ya cuando es obra pública, ahí viene la complejidad. Le digo, caray, bueno, tú compraste camionetas, ¿y por qué te las voy a pagar 2 veces? Secretaria, no estoy de acuerdo, pero tuviste más tiempo, ¿no? Tú rentaste, sí, pero estoy de acuerdo que te voy a pagar la renta, pero ¿por qué te voy a pagar los depósitos? O las garantías, eso es tuyo. Ya empezamos ahí empiezan muchos problemas. Pero haya sido claro. Yo considero que sí. ¿Cómo es que operan las modificaciones al plazo? Mire, las modificaciones al plazo recuerde que usted tiene, lo hemos comentado. Una cosa es la vigencia del contrato y otra cosa es el plazo de ejecución. ¿Sí? El plazo de ejecución se mide en días y la vigencia en una fecha de inicio y una fecha de término calendarizado. No es lo mismo, porque usted puede variar la fecha de terminación, pero conservar el mismo plazo. ¿Por qué? Porque hubo una suspensión y le doy prórroga. Pero si esa ampliación en plazo, ¿qué implica? Que yo requerí más tiempo de lo originalmente previsto. Si yo tenía 100 días y lo hago en 150, pues esos 50 es una ampliación en plazo, que se refleja ¿en dónde? En la fecha de terminación.
porque tengo que mover los días correspondientes en el calendario hasta que llegue a 50. ¿Sí me explico? En este contexto, entonces, ¿cuál sería la diferencia que existe entre una modificación a plazo y una prórroga? Prórroga me difiere la fecha de terminación. ¿Sí me explico? Ya, a ver. Yo suspendí 50, en los 100 días. Suspendí 50 días. ¿No? Yo tenía la fecha de ejecución en 100 días, 1 de enero al 10 de abril. Pues déjamelo así, o sea, al 10 de abril. ¿Sí? Pero le agrego 50 días. ¿Sí? Y prorrogo por la suspensión 50 días. Entonces ya tendría del 1 de enero al 31 de mayo. ¿Sí? Diferimiento por prórroga. Le meto 50 días en medio, se me van 50. Pero el plazo de ejecución sigue siendo 10 días. O sea, se me prorroga, se me mueve el plazo de la fecha de terminación, pero el plazo de ejecución sigue igual. Quiere decir esto, que yo muevo la fecha, en una prórroga muevo la fecha de terminación, pero no amplío el plazo de ejecución. Para efectos en obra pública, ¿qué implica? Que en suspensión yo tengo derecho a gastos no recuperables. ¿Sí? O sea, me vas a pagar los gastos que yo tenga durante ese periodo, pero no tengo derecho a indirectos ni a financiamiento. Y viceversa. Si yo ampliara la ejecución del trabajo, que es una ampliación, me voy a mayo, pero son 150 días. Sobre esos 50 días, reviso indirecto y financiamiento. Esas son las diferencias. Ya ve cómo ya durante el desarrollo vamos complicándola. Avanzando. Volviendo a nuestro tema central de estos programas es el administrador del contrato, porque es importante que el administrador del contrato conozca de esto que hemos estado comentando. Porque cada movimiento, modificación, cada cambio en la construcción, si yo no la regularizo o no lo llevo a cabo, cuando tenga el finiquito ahí lo pago. ¿Por qué? Porque todo se me hace un desorden. O porque puedo, en un cambio de circunstancias, si yo no lo tengo regularizado y documentado, al final pues, me pueden decir, oye, pues es tu culpa todo. Y se acabó. Y lejos de darte yo plazo o término, no, nada, ¿qué plazo o término? Me lo pediste, sí, pero pues ¿qué? Mientras yo no lo tenga formalizado, no vale. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues no tengo derecho a nada. Y el finiquito me lo cobran. ¿Sí me explico? O sea, ese es el manejo administrativo. Si yo no tengo los convenios, si yo no entiendo lo que es una simple orden de cambio o la petición y la autorización, y de ahí a que le lleve a convenio, pues estoy en un lío. Si yo estoy moviéndome con puros convenios, con puros acuerdos internos entre el residente y el supervisor y no lo tengo formalizado, en un gran lío voy a tener. ¿Por qué? Porque oficialmente lo que vale es lo contratado y lo convenido formalmente. Y si yo todo esto lo tengo no regularizado, no tendría efectos. ¿Qué origina? Que mi contrato sigue igual. Y muchas veces llega y dice, a ver, no, a mí no me digas, o llegan con otras cosas. A mí el contrato dice que tú tienes que tener esta fecha. No, pero mira, tengo estos acuerdos y estas órdenes y esto. O se envía de mí, te aplico penas. ¿Por qué? Porque va retrasado y porque no has acabado, ¿no? Y mire, y esos temas cuando los lleva uno al Poder Judicial o en una demanda, oye, es que yo tengo documentado todo esto y no hay convenio, y lo lleva uno al Poder Judicial, es un lío, ¿eh? Hay gente que lo entiende, pero gente que no entiende todo este concepto. Usted va y dice, no, pero si yo tengo todo regularizado, mira, aquí está la autorización. Sí, pero no hay convenio. Alguna vez llegamos, oiga, vengo a demandar la formalización del convenio en una demanda, ¿no? Dice, no, pues si no hay convenio no tienes derecho a nada, por lo tanto,
aunque me presente 50 carpetas, no tienes derecho a nada. ¿Por qué? Porque no tienes la empresa. Oiga, pero le vengo a demandar el convenio, que me lo firmen porque tengo los elementos. Pues mire, usted no puede mover el contrato y su contrato se obligó a esto y por lo tanto si no tiene el convenio, pues no hay nada. Pero es lo que le estoy pidiendo. Pues no, porque los elementos de prueba no se han formalizado y entonces no tiene derecho a nada. Ese es el riesgo de ir a demandar este tipo de cosas o no entender los contratos de obra, ¿no? Y muchas veces el Poder Judicial en eso sí ha fallado mucho. Les agradecemos habernos acompañado en esta ocasión. Les invitamos a formular sus comentarios al contenido de este programa utilizando las redes sociales que aparecen al final de este material.